Señor, en medio de mí, sé tú en medio de tu pueblo, Padre. Y te pido, Padre mío, que seas tú el que se engrandezca y yo me mengue, Padre, para que tu pueblo y yo podamos salir de este lugar, Señor, con un conocimiento, con tu palabra, con el mensaje que tú nos quieres dar, Padre mío. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Este tema es algo muy hermoso. Déjeme decirle de que cuando el pastor me lo dio a mí, lo primero que se me vino a la mente es un pensamiento que yo acababa de leer hacía poco, que dice: nunca trates de engañar a una mujer o a un hombre de oración. Porque el Espíritu Santo revela, amén. El Espíritu Santo revela. Y lo que esta mujer estaba a punto de darse cuenta era que el Espíritu Santo estaba sobre el Señor. Él sabía todo lo de esta mujer. Qué hermoso. Y también hay que reflexionar en algo muy importante. Cuando tú le vas a hablar a alguien de la palabra de Dios, debemos de saber que tanto el Espíritu Santo está presente, como también está presente el enemigo. El enemigo quiere obstaculizar todo plan, el enemigo quiere obstaculizar todo. Nosotros nos damos cuenta, ya nuestros hermanos anteriormente, en los versículos anteriores, nos habían estado explicando cómo Jesús tuvo que viajar de Judea para ir a Galilea, pero le era necesario, dice, pasar por ese lugar. Yo me di a la tarea de averiguar qué significa, para ver el contexto, para ver la esencia de lo que significa necesario. Y lo que significa es que era algo que forzosamente, que no hay otra forma, no hay que le veas de un modo o de otro, era necesario pasar por ahí. ¿Y por qué era necesario pasar por ahí? Simple y sencillamente, nosotros que hemos leído la Biblia podemos decir: es porque Jesús le iba a hablar a aquella mujer. Sí, le iba a hablar a aquella mujer, pero realmente la Biblia nos muestra a nosotros que tan importante es para Dios una sola persona. Aquella mujer, para llegar al pozo desde donde ella vivía, y le digo esto porque yo he ido muchas veces a Samaria, he ido al pozo de Jacob, ese pozo todavía da agua. La Iglesia Católica ha puesto con su sello encima de ese pozo. Y mira que algo extraordinario, se comenta allí, en ese lugar, que esta mujer venía de una familia de sacerdotes, pero se había apartado. Y también, si nosotros nos metemos dentro de la Biblia, cuando tenía un maestro en la universidad que él decía: cuando tú leas la Biblia y no la entiendas, vete al capítulo anterior. Cuando no entiendas el capítulo anterior, vete al siguiente capítulo, hasta que el Espíritu Santo te diga: por esta razón es que tendría que haber sucedido, y tienen que suceder las cosas que a veces nosotros no le entendemos a Dios. ¿Cuántos de nosotros entendemos a Dios? La Biblia dice que nadie entiende a Dios, porque los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Amén. Entonces, reflexionando en esto, yo meditaba de que el Espíritu Santo, en 1 Corintios 2:10, dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo. Bendito Dios, que es el Ruaj, el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces aquí, cuando dice que le era necesario pasar, dice que cuando aquella mujer, como yo les decía, dicen que tenía que caminar desde donde ella vivía hasta el pozo 2 kilómetros. Imagínate, 2 kilómetros. No había otra opción. El agua era muy importante y sigue siendo importante hasta la fecha en esas tierras. ¿Por qué? Porque están en medio de un desierto. Por eso se le reconoce a Israel un oasis en el desierto. Porque nadie entiende cómo es que ese desierto da verde, ese desierto da fruto, ese desierto ya da hierba. ¿Por qué? Nosotros los cristianos sí sabemos, porque Dios está en medio de su pueblo. Amén. Amén. Y muchas veces Dios nos ha bendecido a nosotros y no vemos la bendición tampoco. ¿Por qué no la vemos?
porque nos obsesionamos en ver solamente lo que está frente a nosotros. Y esta mujer, y Jesús, para caminar, para llegar a ese lugar, tenía que haber caminado 172 kilómetros. Imagínate. Y nosotros, cuántas veces para ir a visitar a un enfermo, para ir a visitar a alguien, tenemos que ver si el carro tiene gas, si no tiene gas. Tenemos que pensar muchas veces, voy o no voy, si el día está lluvioso, si el día está caluroso. Jesús caminó. ¿Por qué cree usted? ¿Solamente porque él iba a hablar de esa mujer? No, era porque esa cita ya estaba contemplada desde los cielos. Amén. Imagínate, eso, cuando yo leí esto, yo dije, Dios mío, el día que tú viniste a mi vida también ya estaba contemplado. Ahora entiendo por qué dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando una alma se arrepiente. Esta mujer era necesario que conociera a Cristo, era necesario que volviera nuevamente a los caminos del Señor. Entonces a mí me dio el pastor, pues gracias antes que nada, pastor, que me dio la oportunidad, me dio yo tengo que hablar de Juan 4 del 16 al 20. Y Dios mío, ¿qué sacaré de todos esos 3 versículos? Pero hoy nos vamos, así como cuando yo llego a Israel, que llevo todo el pueblo y recorremos lugar por lugar las páginas de la Biblia. Hoy nos vamos a sumergir dentro de esa página, dentro de esas palabras, dentro de ese significado, dentro de ese mensaje que Cristo quiere que hoy por hoy, aunque no conozcamos, como dijo el pastor, el nombre de esta mujer juega un papel importante en la Biblia, un papel, un ejemplo